Bienvenidos a la tertulia 429, Eduardo Alonso. Bien, hoy tenemos una mujer muy especial por lo inquieta, lo curiosa y lo potente que es, en varios ámbitos de la cultura, no solo el universitario, como ya sabemos, como profesora emérita de Sociología de la Universidad Complutense, sino también porque ha querido embarcarse en este difícil mundo de la literatura, de la cultura y en concreto de la poesía. Bienvenida María Antonia, y con ella también ha venido su presentadora Miriam García Carromero, que ambas ya estuvieron aquí, pero no en esta tertulia, con la presentación de la obra La Mancha, territorio literario. Bueno, hay ese libro que habla fundamentalmente de nuestra tierra y que firmaban nombres tan importantes como nuestros paisanos Francisco Caro, Pedro Antonio González Moreno, Rafael Morales, Lidia Azcacho o el alcalde de mi pueblo, de Valdepeñas, Jesús Martín, o también mi paisano Matías Barchino, y como no, también María Antonia. Bueno, pues ese libro lo tenemos también en casa guardado, y yo he buscado entre mis libros y he encontrado este, que me lo regaló hace tiempo, ya no sé si se acordará, El Yo Conquistado, que está sin firmar, y si se cree que no me lo va a firmar, pues va viada. Bueno, así que, y también me acuerdo de la presentadora, de Miriam, porque, bueno, hizo una presentación junto también al editor, como de Pigmalión. Bueno, pues la tenemos aquí de nuevo, en este caso en la parte creativa, en la parte poética. Como es normal y tradicional en nuestra tertulia, pues hay una primera parte en que varios poetas nos presentan sus trabajos, y bueno, alguno me pidió que si podía venir a esta tertulia. Yo le dije que sí, y no ha venido. No sé si le habrá dado miedo la lluvia, lo que haya sido, pero le pondremos faltas, claro. Bueno, pues en primer lugar va a salir Ana Ortega. Vaya. Adelante. Voy. Bueno. A ver. Hemos puesto abajo el latín por seguridad, porque subir y bajar por los cables no vaya a ser que nos tropecemos y tengamos una... Bueno, muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos en esta gran tertulia. Yo voy a leer Horas de silencio. Hay un temblor de arrecifes en la tarde que fulgura, y una añoranza de jazmines. Hay un dulzor del agua en las jofainas. En estos instantes en los que la vida se mueve, va tejiendo una red de silencio amontonado. Escucho respirar a la luna y mi corazón clama en medio de la penumbra. Paseo por los surcos, pisando la escarcha. Hay luces de nieve y las ausencias crecen. Hay átomos de plata. El aire trae la pena. En estos campos conocidos doy reposo a mi alma. Aquí están las cicatrices, a cada paso te veo y mi corazón se desata con la ventisca. Me siento a tu limbo, de vasto aposento. Muchas gracias. Gracias, Ana. A continuación, Concha Galán. Buenas tardes, encantada de estar aquí en esta tertulia. ¿Se oye? Sí. Ahora. No, lo he probado antes. Sí.
y voy a leerles un poema, un soneto titulado Desde el balcón. Me asomé al balcón aquella tarde, al balcón de la eterna primavera, y sentí tu recuerdo en mi memoria, como si fuera de nuevo, vez primera. Escuché tus palabras al oído, las palabras que antaño me dijeras, y sentí que jamás en el olvido tu recuerdo y el mío se perdieran. Evocaba mi mano entre tus manos, momento que aparece misterioso, emanando destellos amorosos. Estampas que aunque lejos no olvidamos, recuerdos para mí que son valiosos en días de nostalgia silenciosos. Gracias, García Lorente. Buenas tardes. Yo hace mucho tiempo que escribía, ahora vuelvo a escribir. No he leído nunca mis versos en público y sí que me gustaría pues saber si merece la pena. Quiero continuar viniendo a la tertulia pues, porque me gusta mucho la poesía. Esta se llama Recuerdos. Ruedan en mi memoria los recuerdos y trato de coger uno al azar. Se escapan como el agua entre mis dedos, se van volando, no los puedo alcanzar. Los hay azules, blancos, amarillos, suaves, pesados o tiernos como el pan, ligeros cual pluma movida por el viento, sonoros como un río o como un vendaval. Se escapan, vuelan, no consigo atraparlos. Mi corazón empieza de pronto a palpitar como un caballo a galope, desbocado, intentando las estrellas alcanzar. Detente, para, déjalos que circulen entre nubes de espuma, surcando el ancho mar. Volverán, no lo dudes, de nuevo los recuerdos. Están ahí contigo y siempre lo estarán. Y cierra esta primera parte José María Garrido y su inseparable voz. Su inseparable mujer. Dori. He encontrado uno mío, por si quieres. No, tú si quieres leer puedes leer también. Ya lo he encontrado, ya he encontrado unos suyos. Es que te exigimos que leas un poema. Manolo, si es palabra de Manolo, no hay más que hablar. Bueno, vale, como sabéis, bueno, los que me conocéis ya sabéis que Dori lee mis poemas por mi problema. Y los que no me conocéis, pues bueno, ya lo veréis, ya iréis viendo cómo funciona esto. Bueno, pues su problema porque no ve bien, porque me habéis dicho así. ¿Cuál es su problema? Aquí no se trata de ver bien, se trata de escribir bien. Claro, pero como dice que lo leo yo por su problema, lo deja un poco ahí en... ¿Cuál es su problema? Y en este caso se escribe bien. Aunque su luz. Hoy preciso encontrar un Dios amigo, un Dios al margen de la fe y de la esperanza, al margen de ese Dios que me manda y que me mata. Un Dios de la alegría, que me enseñe la ruta de mi sombra en la escalera, al que no tenga que rezar, al que no le pida nada. Ese Dios, al que yo busco, me conoce, me trata como a un niño y va jugando conmigo al escondite mientras canta. Y yo solo oigo sus canciones a lo lejos y le busco entre las sombras que me envuelven, entre esas notas que parece que me calman. Y ese bálsamo lejano me alimenta porque es mío, porque surge de esta tierra, la que piso con mis pies, desnudos de osadía y de cansancio. Aún no tiene nombre y yo le llamo. A veces le grito o le amenazo, para que me devuelva la vista y pueda verle, aunque su luz después me deje ciego. Gracias. ¿Tienes algo, Dori? Bueno, sí, es muy cortito. Ahora me escribo. Espérate, a ver si lo encuentro. Sí, ya tengo. A ver. Sueños.
Cuando llega la noche se difumina el tiempo y a veces aparece la chiquilla que fue. Entonces el espejo se recrea en el hoy, le devuelve la imagen de todos sus agostos y burlón le recuerda la luz en la mirada de unos ojos ingenuos. Una playa desierta, el susurro del mar prometiendo utopías. Al ritmo de sus pasos se cayeron las hojas de muchos calendarios. Ella sueña esta vez que tan solo fue un sueño. Bueno, no sé, Ana, si quieres apuntar algo. Buenas tardes. Bueno, yo de María Antonia tengo que decir que la conocí antes de conocerla, porque realmente la he conocido hace 5 minutos, pero hemos hablado por WhatsApp, nos hemos intercambiado invitaciones a las que no hemos podido acudir ninguna de las dos, pero esto va a ser como el final de Casablanca, el principio de una gran amistad. Bueno, pues no se me han olvidado Ana María López Expósito ni Adán Atuba, que serán las rapsodas que intervengan a continuación, complementando la palabra de María Antonia. Así que le paso el testigo a Miriam, y que va a ser la persona que presente a María Antonia. Bueno, a ver si me escucháis bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues Antonieta la conozco hace bastante tiempo, nos hemos conocido en distintos territorios y como soy cantante yo siempre a las personas les termino colocando una canción. Y Antonieta llevaba días ahí dándole vueltecitas a ver qué canción era la que me venía a la cabeza cuando hablaba de Antonieta. Y la canción es una canción de María Ortiz, que conoceréis todos obviamente, es Un pueblo es una canción country, porque María Ortiz era realmente una artista que sabía hacer cosas muy diferentes, y el párrafo que para mí define a Antonieta completamente es abrir una ventana en la mañana y respirar, la sonrisa en el aire, en cada esquina, y trabajar, uniendo a vida, el ladrillo de la esperanza. ¿Y por qué este texto creo que define a Antonieta? Porque Antonieta es eso, es luz, pero es luz con trabajo, con mucho trabajo. Yo creo que es una gran intelectual de la palabra. Y ese tipo de cosas solamente alguien tan maravilloso como María Ortiz podía haberla definido. He dividido mi presentación en 7 partes, porque esta es una pelota que la devuelvo a ella, porque ha hecho un trabajo precioso con un libro mío, me ha descrito en 7 claves en un libro que publicará próximamente, y también la quiero yo definir en 7 claves a ella. Y las 7 claves que he elegido son la literatura como linaje. Yo creo que Antonieta es lo que se llama literatura hacendal. Es una palabra preciosa, aquí no se usa en España, en Chile es muy bonita. Es una literatura de terreno, territorial. Luego la poesía como relámpago, porque Antonieta obviamente es luz, es luciérnaga. La tercera, realidad abstracta. Antonieta es capaz de exprimir las palabras hasta convertirlas en otra cosa, y esa otra cosa es la que te atrapa, ¿de acuerdo? La cuarta es el intelecto, es una gran intelectual, o sea, no se puede entender la literatura y la poesía de Antonieta si no vas a la raíz, que es el intelecto. No es una literatura sensorial, no es una poesía sensorial, no, es intelectual. Tiene otra faceta completamente diferente. Por eso te llega antes el tortazo, antes de que lo puedas entender. Es muy particular. Luego la luz sería la quinta clave, porque es una poeta del destello. La sexta, la introspección. Ella va viajando en su viaje interior hasta llegar al final. Y finalmente lo que nos une a las dos es la amistad. Solamente voy a decir, esto lo había preparado para otro evento obviamente, esto es más chiquitito, y voy a explicar por qué he elegido de todos los libros de Antonieta, por qué elijo uno muy en concreto, que es Acariciar un poema. ¿Por qué? Porque Acariciar un poema es el libro que realmente ella crea para definir su literatura, su poesía, y al mismo tiempo se está definiendo ella. En los demás libros ella es poeta. Aquí
No, aquí es intelectual. Aquí está redefiniéndose, reexplicándose. Es muy difícil hacer eso y realmente ella lo consigue. Y por eso me ha gustado acariciar un poema, porque explica las claves de cómo ella va llegando a esa literatura, a esa poesía, que la hace tan especial y tan diferente probablemente de otros escritores. Ella sabe que yo soy un amante de Nicanor Parra, chileno, obvio. Llevo muchos años allá, entonces pues al final se me pegan estas cosas. ¿Y por qué me gusta también Nicanor Parra? Porque Nicanor Parra es un escritor que le quita todo el excedente, toda la solemnidad, como él decía, la solemnidad de los tontos. Esa solemnidad que a veces lo que hace es que haga que el más sea excesivo. Y aquí es que es mejor que el menos y reducir un poquito esos aspectos. ¿De acuerdo? Por eso he elegido este libro, que para mí es realmente muy especial. Vamos a seguir con la primera clave, ¿no? Que es la literatura como linaje, ¿vale? Antonieta es la heredera de una gran, digamos, de un gran río de literatura que ha ido recorriendo su cuerpo a lo largo de tiempo y tiempo, y eso ha creado esa amalgama de contenidos que la hace completamente diferente. Todos los escritores, obviamente, llegamos a ese río, ¿vale? A algunos se les nota más porque no lo han, digamos, no lo han pelado y entonces es muy evidente quién es el realmente el que les está afectando. En Antonieta es difícil, porque Antonieta ha llegado a hacer una reducción, ha hecho una buena reducción de literatura y queda solamente lo esencial de aquello que ella ha ido aprendiendo a lo largo de su larga carrera, ¿vale? La literatura también como territorio natural, ¿vale? La literatura como un lugar de exigencia, no es un consuelo. ¿Qué es que se pasé? Vale, un momento. Entonces, la obra se inscribe en toda esa narrativa universal que ella ha ido recorriendo. Ella me decía que había dejado de leer narrativa a los 40 años y que a partir de ese momento había optado por otros tipos de literatura. Bueno, pues habrá dejado de leer probablemente narrativa a los 40 años, pero han dejado un pozo. O sea, eso es absolutamente innegable. Igual que ha dejado un pozo la poesía, ha dejado un pozo la narrativa. Y dentro de sus referentes, ella destaca Cervantes, Bowles, Rilke, los poetas malditos franceses, que son absolutamente brutales, ¿no? Y la literatura americana. No lo hace como un homenaje, no, es que ella sigue conversando continuamente con esos autores. Y eso es lo que la hace especial, porque los mantiene vivos, que es algo interesantísimo dentro de lo que es su espectro. Luego, dentro de lo que es, bueno, la frase de cierre, porque esto me lo ha hecho la IA y te lo tengo que recomendar. Oye, es maravilloso, tú escribes y luego va él y te lo ordena. Una cosa, yo me he quedado absolutamente loca. Entonces, esto lo he escrito yo, pero lo ha puesto él aquí. Dice, como cierre de este apartado tienes que decir, a su literatura le sienta fatal lo real. Y a todos los literatos nos desmocha lo real, efectivamente. A ella la desmocha mucho lo real. Si vamos al concepto de poesía, Antonieta es una poeta relámpago, o sea, te llega la luz y luego llegarás a escuchar o no el trueno, eso ya depende de ti, pero la luz te llega y esa luz es la que hace que tú sientas que eso que estás diciendo es diferente. Hay algo que en la poesía es muy difícil de explicar, pero tú de repente notas que eso es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque te ha llegado. Te ha llegado y no sabes por qué te ha llegado. Luego lo quieres interpretar, lo quieres razonar, no, pero en ese momento te ha llegado. Y yo creo que Antonieta tiene esa facultad de que con una verdadera precisión en la palabra es capaz de que esas palabras te lleguen. Luego estás en casa, las masticas, las disuelves y terminas diciendo, no, pues es que quería decir esto. Pero en el momento es el relampagazo. Entonces por eso digo que su poesía no se explica, su poesía impacta. La otra característica de la poesía de Antonieta es la brevedad, y yo de verdad lo agradezco muchísimo. Cada vez que tengo que hacer reseñas de libros de 500 páginas, francamente le deseo lo peor al escritor. Lo siento mucho, porque hay aquí gente que escribe 500 páginas, pero creo que eso, sinceramente, está haciendo que una parte de mi vida sea muchísimo peor. El poema como instante, que lo habíamos mencionado antes. Y luego ella rechaza la estructura y la explicación. Quiere que eso te venga.
Ella no es de las autoexplicativas, no, está promoviendo que tú llegas a esa explicación. Y por eso me parece un tipo, digamos, de literatura y de poesía diferente. La cuarta es la realidad abstracta. La poesía no habla de cosas concretas, excepto Nicanor Parra, que vuelvo a él, que decía siempre que claro, el tema este de ser demasiado lírico a veces le quitaba gracia a la vida, ¿no? Bueno, en el caso de Antonieta es todo lo contrario. Ella no es lírica, ella es una realidad, ya te digo, como condensada. Entonces eso hace que tú vayas a esa alquimia, ¿no?, del siglo XIV y XV, donde estás intentando que a lo mejor un componente químico que no tiene nada que ver se termine convirtiendo en oro. Bueno, pues ella lo consigue, con componentes que a lo mejor son vulgares, ella consigue oro. Esa es la alquimia de sus palabras. No lo hace por evasión, no lo hace, digamos, porque tú busques la huida, lo que hace es que te atrapa con su forma muy especial de escribir. No se huele, no se toca, no se prueba, es pura abstracción, es la huida. Si vamos a la cuarta clave, el intelecto, hay un tema de Antonieta que es bastante recurrente, que es el yo conquistado. Yo creo que nos ha pasado a todos, los que hemos pasado por una vida, ¿cómo se llama esto?, científica o digamos dentro de lo que es la pedagogía y la divulgación, que pues, hablamos con el yo majestático, ¿no? O sea, todos los descubrimientos se hacen con el nos, o sea, con el et aliae. No hay ningún, digamos, descubridor, ningún científico que diga que lo ha hecho él solo, siempre hay un equipo detrás. Y durante toda tu vida, digamos, de profesional, vas olvidando tu yo porque lo tienes ese yo embebido en un nosotros, que es el equipo de trabajo con el que realmente realizas tu función. Pero cuando llegas a la literatura, el nos ha desaparecido, estás absolutamente desnudo frente a lo que es tu obra, y no tienes a nadie a quien ni echarle la culpa ni darle las gracias. O sea, estás en la más absoluta de las soledades. Esa soledad, que a veces es realmente muy difícil de llevar, en el caso de Antonieta lo que hace es que se reafirma en ella. O sea, ella quiere ese yo, que lo tiene perdido durante X años de su vida profesional y quiere volverlo a recuperar. Quiere volver a ser ella sola, o sea, sin el equipo de trabajo. O sea, quiere enfrentarse al mundo, digamos, de la literatura con ese yo persistente. Por eso una de sus obras se llama El yo conquistado, porque reconquista ese yo que se perdió en los albores, digamos, de su vida científica y como profesora. Y de verdad, yo la entendí. La primera vez que lo oí no me sonaba bien, pero claro, yo dije, claro, ¿por qué no me está sonando bien? No me suena bien porque yo también soy una puritana y me dejo llevar por ese tema de que yo siempre he trabajado en equipo. Entonces, claro, siempre he tenido que decir al equipo, venga chicos, que lo hacéis fenomenal. Pero cuando estás escribiendo, nadie te dice, mira chicos, lo hacéis fenomenal. Al contrario, te sientes absolutamente sola. Esa soledad, ese yo conquistado, es lo que realmente la hace tan especial. Entonces, esto también te lo he escrito yo, aquí lo dice la IA, entonces vamos a creerlo, ¿no? Dice, el intelecto atraviesa toda la obra. Antonieta es científica, socióloga, pensadora, pero decide liberar el yo poético del sé académico. El texto narra esa conquista, el abandono de la neutralidad científica por la rotundidad del yo literario. Lo he escrito, debe ser una cosa preciosa porque lo ha destacado la IA, así que bueno, lo vamos a tomar. Y hay otro tema que he visto en su literatura, que es esa trinidad especial que ella crea, ¿no?, entre logos, verdad y palabra. O sea, crea una nueva trinidad, ¿no?, en la que se abstrae de todo lo real, de nuevo, pone al logos ahí en el centro y luego coloca a la derecha la verdad y a la izquierda coloca la palabra y dice, venga, los tres vamos a poder con esto, porque estas son mis herramientas y con estas voy a llegar hasta el final. Como estructura mental de la obra, el intelecto no sofoca la emoción, la acompaña, la ordena y la hace fértil. También te lo he escrito yo. Fantástica la IA. De verdad, estoy emocionadísima porque dice unas cosas divinas de mí. Digo, cuando hablo de ella. Y al final, yo también he escrito esto, dice, Antonieta grita su yo universal. Esta es la parte que más me gusta de todo lo que he escrito de ella porque realmente la define bastante bien. Y luego, la luz.
hay una cosa continua en toda la obra de Antonieta, que es esa referencia a la luz. La primera mañana, ¿cómo es esa frase tuya? La primera mañana del mundo. Esa es una frase preciosa. La primera mañana del mundo. O sea, es como te levantas por la mañana, abres la ventana y ves la primera mañana del mundo. Y así es Antonieta. Todos los días es la primera mañana del mundo. Fantástico. Por eso digo que es una poeta de luz, de destello, de iluminación. ¿Vale? Entonces, y yo la llamo cariñosamente, es una luciérnaga de la palabra. Es precioso, es que la veo además así como una polillita dando vueltas alrededor de la luz. Antonieta entonces se define como destello, relámpago, trueno y luciérnaga. La luz es conocimiento, pero también es ceguera momentánea. Ilumina tanto que obliga a cerrar los ojos de lo concreto para acceder a otra dimensión. La palabra ilumina y transforma, y por lo tanto deja marca. Y la sexta clave es introspección. Ese viaje interior que hace aquí nuestra pequeña luciérnaguita, llega un momento que se arrebuja, se mete para adentro, ¿no? Y empieza a buscarse los adentros, como se diría, ¿no? Es en ese lenguaje tan bonito que tiene el español, que es capaz de hacer que las cosas populares se conviertan en algo francamente infinito, ¿no? Y así, autorrecogida, se autodepura y crea una nueva dimensión de ella misma. Hasta ahora ha sido exterior, ha abierto la ventana y ha visto la primera mañana del mundo, pero llega un momento que eso no la basta y necesita mirarse para adentro. El viaje que describe el texto es esencialmente interior, desde los sentidos abiertos hasta la depuración final. Antonieta atraviesa el autorreconocimiento, la desnudez simbólica, la eliminación de capas innecesarias. Ahí realmente es la gran podadora, es una jardinera de su obra. La introspección no es ensimismamiento, sino búsqueda de luz propia, de centro infinito, de coherencia entre pensamiento y sentir. Aquí emerge el conflicto eterno, sentimiento versus razón, que Antonieta resuelve creando sus propias leyes. Y finalmente, Antonieta ha creado su propio campo magnético, así la veo yo. Y finalmente lo que nos ha unido durante todo este tiempo que nos conocemos, que es lo más bonito que se puede generar cuando estás escribiendo. Porque ya que he dicho al principio, la literatura, la escritura, es un trabajo de soledad, de muchísima soledad. Y si te encierras en ti mismo y solamente estás en esa soledad en la que crees que eres más creador o que eres más prolífico, lo que ocurre es que al final olvidas que eres un ser humano que necesita relaciones. Yo, que siempre he estado bastante loca, he viajado demasiado y realmente he realizado muchas amistades fruto de esos contactos por estar siempre, digamos, fuera de mi centro. Cuando conocí a Antonieta la dije que era la mejor manera de haberme sacado de mi centro, porque ella es, digamos, fuerza absolutamente que te saca de ese centro. Pero esa amistad que las dos hemos generado durante todo ese tiempo es lo que a mí me ayuda muchísimas veces a escribirlo. Lo digo de verdad. Las veces que mejor escribo es cuando Antonieta la tengo cerca, porque sí, yo no lo digo de verdad. Somos 4 o 5 los que estemos aquí en esta sala, no tengo por qué decir cosas que no son verdad, o sea, lo digo de sentimiento. Creo que a mí me hace bien, espero que también a ella la haga bien. Entonces, la lectura, acariciar un poema, ha sido la comunicación más íntima de todos los libros que he leído que he tenido con Antonieta, de verdad. O sea, he aprendido cosas de ella, pero también de mí misma a través de ese libro. Creo que lo debería leer todo el mundo, no estoy haciendo propaganda gratuita. Creo que es un libro de poesía que va más allá. Describe realmente cuál es el proceso que ha desarrollado la autora para llegar a escribir, me acaba de decir 21 libros, como si son 50. Realmente es algo fantástico. La amistad no es un elemento accesorio, es el marco humano de todo texto. El discurso nace desde la amistad y como un círculo vuelve a ella. La amistad aparece como complemento, contracción fértil, crecimiento mutuo. El yo que narra se expone también, se reconoce atravesado por la lectura. El texto final es un acto de amor intelectual y humano, un acompañamiento en el salto final. Y termino esta presentación pues agarrándola de la mano y diciendo, queda tanto por vivir.
tanto por vivir juntas. Por lo tanto, Antonieta, ¿saltamos juntas? Sí. Voy a tomar aire y respirar hondo, porque realmente esto es una amiga, ¿verdad? A ver, tomaba notas así sobre ella. Digo, mira, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Yo tengo un ánimo hoy muy alegre, muy de celebración. Yo soy Antonieta la Fantástica y de los espíritus. Y es que los de... Perdone, que me perdone la tertulia de Albacete, pero claro, me acostumbraron tan mal. Vinimos aquí, presentamos La Mancha, territorio literario, paso al salón y estaba lleno hasta los topes. Digo, pues esta es una tertulia fiel, que yo me esfuerzo, porque yo hago, a lo mejor, menos mal que existe el WhatsApp, 100 invitaciones y luego viene quien viene, ¿no? Pero me da lo mismo. No me da lo mismo, pero me da lo mismo. Pero digo, viene Manuel Cortijo, que ha dicho que el libro de La Mancha, dijo textual, dice, cada manchego tendría que tener este libro en su casa. Así. Una cosa, frase ya publicitaria y verdadera. Viene Mari Carmen desde Majadahonda, que eso ya me conmueve el corazón. Viene Pepe Bello, que es un cameraman, un periodista, el mejor de La Mancha, ¿no? El más conocido en el mundo entero. Y bueno, una cosa, yo creo que te van a hacer una calle ya cualquier día en Puerto Llano y en Ciudad Real. Viene Victoria Magirena por primera vez, desde el barrio Salamanca, desde Juan Bravo Boulevard, que he escrito, porque hay que escribir de lo divino y lo humano. Viene mi amiga desde Perú, no digas que no, desde Perú. Esta vez sí. Porque damos más cosmopolitismo. Bien, es verdad que vive entre Madrid y Perú. Viene Alana Tuba desde Camerún. ¿Qué vamos a decir? Y viene mi amiga Concha Galán, y mi amiga Ana Prieto, y mi amiga Ana María. Bueno, es que estoy tan contenta. Y estos amigos que acabo de conocer esta tarde. Y mi amiga del fondo, que es Daimieleña, lo lleva ahí en secreto. Y bueno, pues el cameraman allí del fondo, y bueno, en fin, no sé, estoy con un ánimo muy celebrandis. Os voy a decir que también esta mañana me puse, digo, hombre, pues mira, voy a hacer aquí un recordatorio. Para ti en Tecnicolor. Y he sacado 21 libros líricos que están por ahí en las carátulas, que es buenísimo porque así es así como la oca, el juego de la oca, el Monopoly, ves todo. Entonces no os quedéis sin carátula, tengo más por aquí. Es muy bonito porque yo además las portadas las cuido muchísimo, son de pintores buenos, bueno, y por ejemplo un arte de Francis Montesinos, que me dejó reproducir un bolso que yo tenía de él, y de Joaquín Chancho Cabré, un gran pintor catalán, y de Antonia Valero, de La Mancha, una gran pintora, en fin, que soy yo mismamente enamorada. Es que yo la tengo en Tecnicolor, vosotros la tenéis en blanco y negro, pero es que me iba a dejar la hijuela, como dicen en La Mancha, ¿verdad, Juan Pedro? Me dejo hasta la hijuela sacando fotocopias en color. Entonces, pero bueno, aquí estos de la mesa que están enchufados, ¿qué tal? Pero vosotros a lo mejor me sobra alguna en color y os doy, pero son monísimas, 21 libros líricos, dejando aparte los de sociología, también son bastantes. Pero bueno, esto lo digo desde la más profunda humildad y con ganas de celebración, ¿no? Entonces, ya he citado todos los que vienen. Y entonces me pongo en plan castizo y digo, madre mía, lo que se están perdiendo los de Albacete. ¿Quién da más por menos? Es que escuchar a Miri, Miri, que yo la llamo, pues es que nos ha dado una lección de generosidad, de inteligencia, y ella ahí, que voy a tener que comprar un rotulador doble tal, porque ver, azul celeste divino, Miri, rojo la IA. A ver por dónde va. La IA ha hecho una extracción fantástica, fantástica. La IA, atención, la IA, que yo escribí una columna, porque lo tengo ya muy estudiado, la IA, que la voy a llamar, es
la gran aduladora. Sí. La IA dice, ¿quién es Pepe Bello? Y dice, pues está entre cineastas como Bergman, como tal, como cual. Se hace un bodrio ahí con la información. Y perdona que te ponga por ejemplo, pero no está mal, ¿eh? Te agradezco lo de Bello, es Bello. Muchas gracias. Muchas gracias por lo de Bello. Así que entre Mir y yo no hay dinero, ¿eh? No hay dinero, ¿eh? No hay money, no es una cuestión de money. Solo el amor de la amistad. Y la afinidad electiva que decía Goethe. Entonces dices que, bueno, pues que estoy muy contenta, ¿no? Claro. Y que vamos a tener que viajar más juntas, porque yo te pongo a ti contenta, inspiradora y tú a mí, entonces hay que frecuentar los viajes, ¿no? Hemos hecho 2 internacionales muy bonitos, a México y otro a Santo Domingo. Y la verdad que eso de compartir habitación y tal, y un poquito, como somos graciosas las poetas, a lo mejor a las 4 de la mañana se te ocurre una cosa, no sé qué, no sé cuánto, o sea, en fin. Y ella además que es empresaria también, tal, entonces de repente se comunica con, yo qué sé, con el Cairo o con quien sea, ¿no? Y entonces, claro, pues los horarios son un poco agitados, ¿no? Pero yo tengo una fórmula muy buena, porque claro, no se compartiendo una habitación, entonces yo pongo el vestido de habitación y me salgo al pasillo. Y el pasillo son hoteles buenos, con alfombras, y entonces hago, en plan, peripatético. Entonces voy grabándome lo que pienso en el móvil. Y también hablando con quien se deja las horas que se deja, ¿no? O sea que lo hemos pasado fenomenal. Muchísimas gracias, estoy conmovida y emocionada. Bien, voy a tener que ir al punto, ¿no? Como digo, entonces, digo aquí una cosa, mira. Es una forma bastante de entrar últimamente en los actos. Bueno, en primer lugar digo, hoy es 21 de abril. Y lo marco, y es un estilo clásico. Hoy es 21 de abril. Es un momento kairos, un momento especial, el que me siento que estoy viviendo con vosotros, kairos, que es distinto de cronos, el tiempo ordinario, ¿no? Es un momento kairos, y os voy a dar lo mejor de mí, en la horita hasta que nos dan. Así que digo, todo a tu mano tiene su intrahistoria. De este modo me gusta recordar aquí a mi amigo del alma, el poeta Fermín Fernández Belloso, muerto en plena juventud, en la flor de la vida que se decía, que me decía, 2 puntos, los domingos por la mañana voy a la tertulia de Albacete, en la Casa de la Mancha. Antonieta, te tienes que venir un domingo conmigo. Pues mira, aquí estoy. Añadía que tenía muy buen nivel y muy buen ambiente. Es para mí un honor estar hoy aquí en esta tertulia que ha dicho Juan Pedro. ¿Qué número hace? 429. Las 429. 29 es mi número de suerte, porque el 29 de abril es mi cumpleaños, o sea que ya todo rula, ¿ves? Todo rula. Entonces, y muy agradecida a quienes habéis venido a acompañarnos. Bueno, entonces al punto. Aquí están estos 2 libros que el cartel ponía, que el cartel como los toros, que es Acariciar un poema, y este que es cuatrilingüe, que es el libro rojito y el libro verde. Pero luego allí, ya como estaba de muy buen humor, he traído más, ¿no? Digo, bueno, si van a venir 40, pero no, yo de verdad soy una aristócrata del talento y del espíritu. De verdad que no pienso en el dinero, ¿eh? Pero digo, bueno, pues estos señores habrá que hacerle la cortesía, ¿no? Y entonces allá al fondo hay más libros. He traído un ejemplar de Poeta en Llamas, que esta mañana yo misma me he emocionado leyendo un poema y os lo voy a leer. Y también hay, ¿qué más? El premio, bueno, lo digo, Humildad, de Humus de la Tierra, es fáctico. Gabriela Mistral, premio internacional, Escucha la elocuencia de mi corazón. O sea que aparte de estos 2, he traído un poco más, porque digo, bueno, pues vamos a la superabundancia. El otro día estuve en un sermón que dieron un capuchino allí en el Pardo, que era precioso, que hizo el sermón de los panes y los peces, y decía que era la superabundancia. Lo que quería Jesucristo era que sobrara, y superabundancia, pues yo lo mismo, a la superabundancia. Ahí tenéis más libros. Entonces, pero eso sí, ahora voy y utilizo la podadera, porque el tiempo, no hay que perder la cabeza. Entonces, este libro de las 4 lenguas
estoy muy sacando pecho y agradeciendo y celebrando porque, fijaos, español, francés, inglés y árabe, que mi editor, Basilio Rodríguez Cañada, es una preciosidad de edición, y lo he llevado a Túnez. Fijaos, contra todo prejuicio y todas las cosas, que allí estaban los profesores, digo, el machismo del mundo árabe, todas esas cosas que te dicen, lo digo por la voz baja, estaban encantados con mis poemas feministas. Bueno, hubo uno que se lo había estudiado tanto que dio un discurso que no había forma de pararlo. No se perdió el reloj y todo. Y son 15 poemas feministas. Entonces, luego vamos a tener el honor que Alana Tuba, yo voy a recitar en español el poema, para que sepa de qué va, y él va a recitar en francés, que lo hace magníficamente. Es de Camerún y tienen esta lengua. Y lo mismo, Ana María López, ya tengo rasodas fijos, y Lucila, que está en Roma, pero bueno, como vea, Lucila, desde aquí un recuerdo cariñoso. Entonces, al punto. Este libro rojito, que además me han dicho, la verdad que sí, que la verdad es que me encanta escribirlo. Y yo creo que, mira, me ha dicho uno de la tertulia de Guadiana, que, bueno, que estuvieron discutiéndolo y que dio mucho juego, porque no son poemas, es el ars lírica, lo que yo creo que es bueno en y para la poesía. Entonces tiene aquí un poema muy cortito, pero bonito, que le da pie al título del libro, y dice así. Escribe una palabra, la acaricia y comienza a respirar. La engarzo en un verso, es el oro del día, consuelo de mi fragilidad. Y de ahí coge el título Acariciar un poema. Y claro, es que los títulos a mí me encantan dar los títulos. Yo creo que escribo los libros por los títulos, porque el título ya es una idea fuerza, ¿no? Y entonces, pues, pero atención, lo que pone el subtítulo, bajo el delirio tecnológico. Entonces yo no pierdo la cabeza y entonces saco el cuchillo, ribegocho, ¿no? El colmillo de intelectual, y entonces veo cómo está el campo de la lírica, incluso de la prosa, ¿no? Porque vivimos tiempos turbulentos, bajo las aguas bajas turbulentas bajo el puente, que decía Simon Garfunkel. Entonces aquí hay mucho de lo que yo digo del ars lírica y tal, pero también hay una crítica al estado que estamos viviendo, donde digo, bueno, hay mucho, prolifera mucho y tal, pero digo, no todo vale, dicho sin ambajes, ¿no? Entonces aquí he sacado solo unos pocos fragmentos del libro, unos pocos capítulos, pero que voy a leer poquitos, porque luego lo que me quiero dar a recitar, porque hoy tengo muchas ganas de recitar, y con mis rasodas, ¿no? Entonces, mirad, digo, devoción, titulo el texto, devoción y disciplina de la poesía. Y claro, las citas, pues los intelectuales nos gustan mucho las citas, ya decía Fernando Sabater, el arte de citar, que tiene un libro que se llama así. Porque claro, somos glosadores, en realidad somos como los antiguos glosadores, vamos uno encima de otros, ¿no? El trabajo, bueno, artístico, intelectual es así, bueno, al punto. Entonces, una cita frontispicio que me encanta, cuando la vi, me encanta. El mundo hoy no es trágico, sino dramático, porque está todo abierto. Hacen falta poetas como antes hacían falta monjes. Adán Zagajewski. Hacen falta poetas como antes hacían falta monjes, pero poetas de verdad. Digo, voy a hablarles en esencia de lo que pienso que es bueno en y para la poesía. De manera un poco desafiante me atrevo a decir que la fuerza de la poesía lírica reside en su tono. Escribió Gadamer y continúa, y digo tono en el sentido que tiene en griego, tensión como la de una cuerda tensada. Esta tensión, este tono, es lo que caracteriza a un auténtico poema. Procede de apartarse del uso cotidiano del lenguaje y albergar una emoción. El gran poeta Mallarmé señaló la necesidad de hacer más puras las palabras de la tribu. El libro mío es una obra marcada por el tono.
salto cosas porque quiero vigilar el tiempo y quiero que dé tiempo para recitar. He hecho 7 epígrafes, pero y este libro ya se presentó, la verdad que hay un sitio precioso en Ciudad Real, ahí en el Museo de la Merced, y leí, pero había más tiempo. Entonces, el epígrafe primero, donde digo abstracción versus realidad, que es un capítulo, lo extracto, y es lo que decía Miriam, que yo digo que a la literatura le sienta mal lo real. Entonces ahí digo, gustemos de este ejemplo, de esta sencilla frase. Escucho el sonido de la campana caer sobre el campo. El valor de este singular la convierte en todas las campanas del mundo y son todos los campos de la tierra. He aquí la grandeza del singular y del yo, la primera persona. Otro ejemplo de oro. Recuerda aquel poema lorquiano. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. No son los limones de mi huerto, digo yo, o los limones de Levante. No es el agua del río Guadalquivir, son todos los limones del mundo, todos los ríos del mundo. Si dijera el topónimo achicaría el mundo y todo, sería una pena, un empequeñecimiento. De este modo, el hecho de eludir el nombre, el topónimo, fue una de las máximas genialidades de Cervantes, una de las más celebradas. Dice así: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, pareciera decir que los siglos venideros se fastidien en no saberlo, o luchar por adivinarlo o apropiarse del lugar, o en definitiva, ¿qué importa el lugar? Qué tremenda reducción sería tener en propiedad el nombre del lugar. Qué triste cosa para la gran aventura de Don Quijote. El epígrafe 2 digo el destierro del ser. No lo voy a leer porque, aunque es interesante, no lo voy a leer porque ya ha dicho Miri, pues eso, la lucha académica, ¿no? de esta cosa del impersonal, del tal. Y ahí lo que digo, que estaba en Londres, estaba en mi college, hay una conferencia en Roehampton, y llegó Elvira Lindo con todas las campanillas y todo tal, a dar una conferencia, y dijo que me encantó. Dice, he tardado 7 décadas en atreverme a decir yo. Quizás sacará 6 décadas, dijo. En atreverme a decir yo. Claro, es que es todo un aprendizaje, tanto por eso también como por el patriarcado, las dos cosas. Entonces, liberarse de eso. Y claro, ¿qué es la gran literatura? La gran literatura es hablar del yo. Entonces, me voy a saltar cantidad de capítulos, y voy a leer, y las voy a leer al punto, porque tengo ganas de que escuchéis recitar. Y ahí está el libro, además está el libro lo que estaba haciendo un resumen. Pero sí que voy a leer esto. Hoy no hay un capítulo que le doy mucha importancia, pero no lo leo, pero es ya como Hitchcock, suspense, para que os piquéis si lo queráis leer. Y dice el epígrafe quinto: la Casa de la Misericordia, el nuevo hogar de la poesía en el siglo XXI. Y digo, yo utilizo el sugerente nombre de Casa de la Misericordia para la poesía del siglo XXI, como abrigo y refugio, con otro diagnóstico al que la utiliza Joan Margarit. En la actualidad no es la soledad lo buscado. Hoy el desasosiego tecnológico afecta a la poesía, ha enfermado el verso. Al igual que sube la fiebre y deliramos, me gusta emplear el término delirio, cuando estamos afibrados, para este estado convulso de nuestra sociedad. Hoy todo es griterío, más al grito de los corderos que dice, sí, me gusta, en WhatsApp infinitos que recorren el mundo, que surcan voluntades y cerebros. Me gusta mucho comparar este estado con aquello que decía Rubén Darío, los cisnes unánimes, qué metáfora maravillosa, los corderos unánimes, ¿no? Son los falsos poetas igual a los falsos profetas bíblicos. El delirio tecnológico de nuestra sociedad ha empujado a una invasión bárbara de lo que es la poesía genuina, la poesía en verdad. Mirad lo que se ha perdido la tertulia de Albacete, pero está el streaming.
está el streaming y está Pepe Bello, porque a mí me gusta, para mí siempre serás bello, entonces está el streaming y con esto pues todo lo que estamos diciendo, pues aparte que de la IA que nos estará espiando, seguro. Bueno, y entonces voy a leer ya, sin cortar, dos epígrafes que me gustan mucho ya como de postre. Epígrafes, esto que es el trabajo del poeta. 3 preguntas al respecto. Primera, ¿cuál es el trabajo del poeta? No es trabajo del poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que tiene probabilidad de suceder, lo que es posible, según la verosimilitud o la necesidad. Por eso la poesía es más filosófica que la historia. Mientras que la poesía reflexiona sobre lo universal, la historia lo hace sobre lo concreto. Estoy siguiendo a Aristóteles, Poética, 145, 1b27. Segunda pregunta que me hago sobre el trabajo del poeta. ¿Qué es lo verdaderamente poético? Lo verdaderamente poético es la conciencia de que es necesario exteriorizar la intimidad. A través de ella vibra el universo y para ello hay que buscar la forma más justa de hacerlo. Tercera pregunta que me hago yo al trabajo del poeta. ¿En qué consiste la poesía? En esto consiste la poesía. Un silencio que se transforma en palabra y regresa al silencio original, ahora distinto. Después va al silencio del lector, que es quien la recibe. Sin embargo, el siglo XXI es la sociedad del espectáculo, que está fagocitando todo silencio, la reflexión y, por ende, la poesía. Y último epígrafe que os leo, y ya empezamos a recitar, con Alán, con Ana María, yo misma. El camino del escritor. La vida es un viaje de autoconocimiento. Lo digo con Cavafis, cuando vuelvas de Ítaca, pide volver lleno de alegría y de conocimiento. La poesía me convirtió en una joven poeta. He escrito mi autobiografía en poemas, en suma, una autobiografía lírica. La esencia de toda escritura es autobiográfica. Esta es una piedra angular en la que coinciden grandes escritores y poetas. Desde esta altura de la baranda del tiempo, desde este hermoso otero mío, contemplo lo vivido y lo que ahora siento. Y digo, la poesía es un don de la vida. Caí en la lírica y me convertí en una joven poeta. La poesía cambió mi vida, mi perspectiva y mi mirada. Todo yacía en mí. La poesía fue una resurrección, literalmente. Resucité, sí, a otro mundo llamado poesía. Algunos dicen que me he convertido en Antonieta infinita. Deseo dar fin a mi discurso con estas palabras, que son un desideratum. La poesía debe ser el golpe certero del bisturí. Aún más, poeta, te digo que seas. Cirujano de la palabra, arqueólogo de un tiempo puro. Ya tienes el oficio de vivir. Estás en la batalla, levántate, sé un poeta. No expliques nada, siéntete, sé, y eso basta. No se puede decir de otra manera. La poesía es el dardo en la diana. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora... Muchas gracias. Como veis, la podadera ha funcionado, porque había 7 claves. Pero es que me dijo nuestro querido presidente, al que saludo desde aquí, que a las 20:55 tenemos que irnos. Entonces, como ahora quiero recitar y queremos recitar, pues entonces, mira, Ana María, empieza tú. Ella ya está especialista en ese poema mío, que es muy emblemático, y entonces para no molestar, pues en vez de recitar desde aquí en alto me voy a bajar abajo, ¿no? Para no molestar subiendo el poema así. Esto sí, necesito esto y necesito esto. Voy a recitar el poema Adiós a las hijas de Bernarda Alba, de María Antonia García de León, del libro Escucha mi voz.
Adiós a las hijas de Bernarda Alba. Adiós a las hijas de Bernarda Alba. Ya no seremos más aquellas hembras que mueren por un macho. Ya no seremos más competidoras feroces por un hombre, Pepe el Romano o cualquier Don Juan. Ya no iremos al tálamo nupcial para huir de madres hirsutas y de padres ausentes. Adiós, Bernarda, hembra machista y patriarcal, ahormada a fuego lento en sumisión al macho, no nos domesticarás. Nunca más, silenciosas, silenciadas, presas en las redes de lo doméstico, sentadas en los tresillos del aburrimiento, alucinadas por el blanco de nuestras sábanas. Visión de las vencidas, tarea ardua, descolonizarnos. El pasado está herido de muerte. Gracias. Ahora llamo a León Tuba, que se ponga aquí a mi lado, y yo recito en español y él recita maravillosamente en esta lengua tan preciosa, en el francés. Que conste que teníamos avisadas a árabes y todo, pero bueno, la vida da lo que da, sí. Fue el 22 de diciembre, estuvo también mi amiga Magi Magirena en el Ateneo, y ahí hubo, ¿cuántos? 15 rapsodas, ¿no? Eso recitó. Bueno, pues allá vamos. Voy a recitar en español para que se vea de lo que va él, y luego así. Entonces, un momentito. A ver, tenía las páginas. A ver, un momentito, perdonad. Que claro, el libro en 4 son 4 libros, ¿eh? Entonces, la primera, soy un misterio, ¿no? O la mañana. ¿Cuál quieres que recite primero? Bueno, miranos una foto para este momento solemne. Entonces estoy aquí con mi amigo, sentido pésame, se ha muerto su papá hace poco, fue a Camerún. Entonces, bueno, aquí dedicamos este saludo, ¿no? Mira, entonces voy a leer. Soy un misterio que no volverá a ocurrir. Entonces este libro, como veis, también tenemos inglés, o sea que todo. Entonces, jamás me he sentido tan feliz. Es la mañana más bella de mi vida. Nunca vi una mañana con tanta luz. Quizás no la veo, la intuyo, y eso la magnifica. Tapada por los rascacielos, aparece por el estrecho hueco que dejan. La mañana es la soberbia actriz que aparece. Cuando la rosada aurora extiende sus dedos sobre el mundo, decía el canto homérico que aprendí en la infancia. Esta mañana, en una vuelta del camino, tengo 11 años. Soy tan despreocupada, tan alegre como entonces. Qué gracia tiene la vida, misteriosa, qué triste a veces. Jamais je ne me suis sentie aussi heureuse. C'est le plus beau jour de ma vie. Jamais je n'ai vu un matin avec autant de lumière. Peut-être que je ne la vois pas. Je la pressens et c'est ce qui la rend magnifique. Caché derrière le gratte-ciel, il apparaît à travers les 3 espaces qu'il laisse. Le matin, l'arrogante actrice qui surgit quand l'eau rosâtre étend ses doigts sur le monde, comme disait la chanson Mairie que j'ai apprise dans mon enfance. Ce matin, au tournant de ma vie, j'ai 11 ans, tellement insouciante, aussi heureuse que jadis. Ah, comme la vie est magique, mystérieuse et tellement triste parfois. Muchas gracias.
decir un pie de nota, porque por un azar de la vida, que sería largo de explicar, pura casualidad, ¿no? Este poema cayó en manos de la presidenta de México, la primera dama, no la de ahora, sino la Beatriz Müller, que es la mujer de López Obrador. Y yo pensaba que el libro, pues de repente no encontraba yo el poema en mi casa, digo, voy a ver por YouTube qué sale, y de repente me encuentro recitándolo, el poema con mi libro, en el Zócalo de México, en el Palacio Presidencial. Entonces me quedé totalmente y rápidamente, claro, porque es el poderío, ¿no? Subió a 300.000 personas que lo estaban oyendo y picando. Bien, entonces que veas que hay rapsodas, estás muy en lo alto de los rapsodas, porque además lo recitó bien. Vamos a por otro. Este es un poema, también estamos con las mañanas, que de verdad que me gustan las mañanas. Sí, yo es porque he escrito en un poema, ay, a mí me gustaría una vida solo de mañanas. La tarde me entra una depre, no puedo parar en casa. ¿Verdad? Ana, siempre salimos por ahí. Pero la mañana está y todo empieza, todo es tan bonito. Entonces este otro poema que se llama Esta mañana la primera del mundo, 33, página 33, y es un poema premiado en Valdepeñas, que tiene mucho solera, el Trascacho, el premio Trascacho. Y entonces, bueno, pues, ¿por qué no elegir buenos poemas? Entonces lo leo en español y después esto. Está presidido por un poeta que me gusta mucho, Eloy Sánchez Rosillo, que pone arriba, en el frontispicio de la cita, el mero estar ahí de cada cosa es suficiente luz, signo bastante. Eloy Sánchez Rosillo. Y dice así, un estallido de alegría y al mismo tiempo el abismo a los pies, una alegría ebria y tal vez al final un toque de tragedia, así es la condición humana. Igual a las coloridas películas del antiguo Technicolor, la memoria escribe paraísos y casi siempre desgracias. Todo es un anacronismo, incluso el instante que pasa. Esta mañana, la primera mañana del mundo, será un gran estreno mundial. ¿Qué haré? ¿Qué sucederá? ¿Cómo pintaré las 24 horas de este día? Los cuadernos sobre la mesa, preparados con listas para conquistar el día. A veces pienso que nuestras vidas son una larga lista de deberes, de quehaceres, de simplezas. Hay variaciones infinitas, incluso las de no hacer nada. En esta vuelta del camino voy a celebrar cada día. Es una oportunidad única. Voy a apostar toda la ruleta. Por esta luz, por este amanecer, por este instante. Voy a ser feliz. Contra todo, contra todos, contra mí misma. Ya estoy llegando al paraíso, no hay tiempo que perder. Une explosion de joie et en même temps l'abîme au pied. Une joie ivre et peut-être à la fin une touche de tragédie. La condition humaine est ainsi. Tout comme les films colorés du vieux Technicolor, la mémoire écrit des paradis et presque toujours des malheurs, tout anachronisme, même l'instant qui passe. Ce matin, le premier matin du monde sera une grande première mondiale. Que vais-je faire? Que se passera-t-il? Comment vais-je prendre les 24 heures de cette journée? Sur la table, les cahiers, préparés avec des listes pour conquérir la journée. Parfois, je pense que nous vivons une longue liste d'obligations, de missions, de futilités. Il existe des variations infinies, même dans le farniente. À ce tournant de ma vie, je célébrerai que chaque jour. C'est une chance unique. Je vais tout parier à la roulette pour cette lumière, pour cette eau, pour cet instant. Je vais être heureuse. Contre tout, contre tous, contre moi-même. J'arrive déjà au paradis. Il n'y a plus de temps à perdre. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Como veis, son unas rasodas de categoría, tanto a Ana María como a Tuba. Bueno, pues ahora voy yo solita. Pero si te quieres quedar aquí acompañándome, no me importa. Quédate aquí, así ves lo que leo y lo que tal. Mira, entonces, ahora está
de este libro de poemas, Poeta en llamas, que está ahí, y bueno, uno creo, y este que, la verdad, todos me gustan, son hijos míos, pues claro, todos me gustan, ¿no? Poeta en llamas está en la 29. Esta, como está llegando ya el verano, esta mañana me ha pescado, ¿no? Digo, voy a ver qué digo aquí. Días de verano. Digo, días de verano y tiemblo. Me emociona un sentimiento animal, un sentimiento ontológico de ser. Pienso en la infancia, el olor de mi madre, el olor de la alberca en mi piel, el olor de la siesta, el olor de mis primas, el hermoso cuerpo de mis hermanos, el olor de la alegría, el descanso animal. Jugar, bañarse, comer, la siesta, volver a jugar, bañarse, pasear por la noche. La fantasía de mi madre, sus cuentos, sus historias, contemplar el firmamento, una vía láctea a la medida de mis sueños. Días de verano, veo el velero blanco de Hopper sobre un mar azul. La alegría que estalla y tal vez al final el llanto. Es que me gusta mucho la pintura y pinto, ¿no? Entonces Hopper es un pintor que tiene un velero, el velero azul, ¿no? Y don Antonieta, el velero azul que has puesto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahora voy a dar muestra de que realmente lo breve me gusta. Quizás esos son los poemas más largos que he escrito, porque yo en realidad escribo breve, porque el peor pecado para mí es la pesadez. Un poema de 8 páginas, no sé cómo decirte. Bueno, los épicos, ¿no? Del Mío Cid, claro, Mío Cid, ¿no? La épica, ¿no? Este poema se llama así, Lo que escuché. Tiene también una visión bastante cinematográfica, porque también le doy a esto al cine. Lo que escuché. Quédate conmigo y después nos casaremos. Y después iremos a la playa. Y después te compraré un perrito. Y después la vida. Que conste que yo no he hecho nada. Ha sido él. Estaba emocionado. Y después la vida. Una tristeza pesada lo invadió todo. Ella se fue, pero él le abrió la puerta. Lo griego. Y ahora otro aún más breve, que os regalo, porque es que además esta mañana me he puesto muy contenta preparando la tertulia de Albacete, la tertulia de Albacete, preparando esta mañana. Esta es más breve aún. Cubitos de la alegría. Se lo dedico a Mari Carmen, que está siempre, tiene 80.000 seguidores en su programa de cocina. Cubitos de la alegría. Cuando vuelvas del viaje, congela tu alegría. Haz cubitos de hielo para los días tristes. Bueno, ya el último, El último, que es un poema que me gusta mucho, que hacía tiempo que no lo recitaba. Y bueno, es que los poemas luego te vuelves a reencontrar con él. Entonces, como está, mi vida Penacho, 31, también en Poetas Llamas. También un día, las horas buenas que tengo, Ana María y Adán, pues... Es que este poema, yo soy Antonieta del mundo y del campo de Calatrava. Entonces, cuando estoy allí, en la llanura, verano, me pego unas llanuras, pues entonces este poema recoge mucho lo de mi infancia y todo esto. Y tiene aquí arriba un frontispicio que decía una profe que tuve de literatura, decía, pues si ya el frontispicio ya es una novela, ya podías tal. Y dice así, dice, a los tapices de mi abuela Umbelina, mis compañeros en las largas horas de aburrimiento y soledad de la siesta, aún más larga del verano,
Ellos fueron una prodigiosa agencia de viajes para mí. Entonces mi abuela tenía esos tapices que se ponen, ¿no? Para por ahí y tal. Y claro, yo no quería dormir a siesta, y entonces empezaba a repasar el tapiz. Los pastores, los cortesanos, los tal. Esos tapices típicos, ¿no? Unos más buenos, otros, en fin. Ahí desde caros hasta baratos. Bueno, entonces voy al punto, ¿no? Entonces ese es el escenario. Y dice así. Pero sí. Mi vida, un gran tapiz, preciosista y clásico, cautiva, atrapada en fragosa natura, ensueño en él. Mi vida, una escena de caza, veo los árboles de aquel paisaje teatral, deambulan las damas en traje de seda. ¿Qué se dirán al oído entre cortinajes que caen a un riachuelo? Adornos palaciegos del campo. Unos bailan, otros murmuran. Están los cazadores aguerridos, los pastores solemnes. Elegantes guardabosques ensimismados. Los niños juegan porque hay que jugar, impasibles al fragor alrededor. Magnificencia y esplendor. Muy rústico, muy cortesano a un tiempo. Tremenda confusión ordenada, 1000 veces vistas pendiendo de los muros. Hoy estoy aquí, en majestuoso desorden. Mi vida como un cromo, mi vida secuencia de película, mi vida como pastora, mi vida cortesana, mi vida como cazadora, mi vida como un perro, mi vida árbol, mi vida como una atmósfera, mi vida penacho ardiente en el bosque del otoño. Aprendí en la infancia que el aburrimiento es la antesala de la imaginación. Mi mente no soporta el vacío. Cuando sobrevenga y diga, me aburro, otro tapiz vendrá a consolarme. La belleza de una inagotable esperanza. Pues hemos terminado. Ay, yo creo que hemos batido el récord, Pues nada, quien quiera que, bueno, digo, no obligo a nada, están ahí quien quiera que le dedique un libro, que quiere comprarlo, lo que sea, en fin. A mí el dinero, soy una aristócrata del espíritu. Bueno.